quiero empezar esta ministración con la conexión principal de la semana pasada. Jesús es el reino de Dios y Él nos dio su promesa de que nos daría el poder y la capacidad de vivir una vida extraordinaria. Esa es su promesa, que nos daría la capacidad de vivir una vida extraordinaria. Ahora, esta no fue la experiencia de Judas. ¿Se acuerda de Judas? Judas Iscariote, ¿qué hizo él con Jesús? Lo entregó. El tipo pasó 3 años y medio junto a Jesús, y no se permitió a sí mismo ser transformado. ¿Y cómo paró? Ahorcado y entregando al Señor. Yo creo que nosotros, los creyentes en Jesús, debemos de cuestionarnos continuamente si estamos convirtiéndonos en mejores personas, porque si no lo estamos haciendo, ¿a quién estamos imitando? Dígame usted, ¿cuántos quieren ser como Judas? Levante la mano. Nadie. Pero él no se permitió ser transformado. Todos los demás se transformaron. Pedro se transformó, Juan se transformó, Felipe se transformó, todos. Pero Judas lo vio siempre desde los ojos religiosos y no permitió que su carácter fuera transformado, ¿verdad? Y yo le quiero hablar de eso esta mañana, de que Dios nos ha dado el poder para vivir vidas transformadas, pero no va a pasar a menos que nos ensuciemos las manos, a menos que nos pongamos a trabajar, a menos que hagamos el esfuerzo. Y a esta charla le hemos llamado expandir el reino, expandir a Jesús en nosotros, expandir a Jesús en nuestra mentalidad, expandir a Jesús en nuestras acciones y actitudes. Y mire, vamos a tomarlo desde la misma historia. Capítulo 1 de Hechos, versículo 9. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. 1:9 de Hechos. Después de decir esto, de que a quién se refiere a Jesús, y él ha dicho que les va a dar la promesa para tener una vida distinta. Después de decir eso, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Quiero que imagine esa escena conmigo. Quiero que imagine la escena de que Jesús está siendo levantado y usted está ahí y le están quitando a Jesús. Ya no lo va a palpar, ya no lo va a ver. Es una escena un poquito traumática, es una escena un poquito difícil, porque ahora les toca a ellos entrar a batear. El hecho de que exista la palabra nube ahí es un hebraísmo, que ¿sabe qué quiere decir? Fue levantado una nube. Quiere decir rápidamente. Eso quiere decir la palabra nube. Cuando habla de que el Señor vendrá en las nubes, quiere decir que va a venir rápido, ¿verdad? No que va a venir una nube con un angelito y... no, es rápidamente. Él fue levantado, ¡bum! Y ellos se quedaron así hasta que ya no lo pudieron ver. Entonces, yo quiero que usted piense conmigo, ¿qué habrán sentido esta gente? ¿Qué habrá pensado? ¿Cómo se quedan? ¿Cómo se supera algo así? Yo estoy seguro que la incertidumbre tocó la puerta de ellos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, el Señor nos dijo, pero ¿y qué si no? Porque así vivimos los humanos, ¿verdad? Dios nos da una promesa, pero ¿y qué si no? A veces inmediatamente volteamos a ver y ellos estaban en el monte de los olivos y ahora está la promesa y ¿qué si no? ¿Y qué si voy a regresar a Jerusalén y ahora la cosa va a estar más trompuda? Y incertidumbre, ¿cuándo regresaría? ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué hacer? La vida no es fácil.
Y la vida cristiana tampoco lo es. Mire, casi que entramos a empujones al mundo, ¿verdad? Y le digo empujones porque nuestra madre nos tiene que empujar para que salgamos, ¿verdad? Y cuando entramos, dicen los que saben, yo lo escuché o lo leí por ahí, no sé si es la mejor fuente, pero dicen que el peor trauma que usted va a vivir en su vida fue el trauma de nacer, porque pasa de verdad lo que no se imagina que va a pasar. Y los primeros años son un poquito agradables porque usted se echa un lloro y lo cambian, lo nutren o lo abrigan. El problema es cuando usted piensa que todavía echarse un grito o un lloro a los 40, 50, 60, 70 años lo van a hacer lo mismo, ¿verdad? Eso es problemático. Pero la vida es una escalera eléctrica descendente. Y el propósito de Dios es que usted en esta escalera eléctrica descendente vaya hacia arriba. Si usted no avanza en nada, usted va para abajo, en todos los aspectos. Si usted va al mismo ritmo que va la vida, usted se está sosteniendo. Eso es ser mediocre. Pero la Biblia nos desafía a ir más rápido de lo que la vida nos demanda. Y como creyentes, es hora de conectarnos para que eso sea así. Sigamos leyendo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo. El Señor se ha ido, ¿y dónde está? ¿Verdad? La incertidumbre, ¿y dónde está? Mira, todavía lo ves, Pedro, yo estoy algo chocolate, yo seguramente hubiera sacado mis... ¿Dónde está? ¿Verdad? ¡Hala, qué bonito se ven! Pero no me gusta, así que aguántese. Están sucios los lentes. Ahorita me volveré a lavar. No, ahorita no puedo. Entonces, ellos estaban buscando. ¿Dónde está? Se esforzaban por verlo, porque nos gusta la comunidad. Qué bonito es cuando Dios nos provee. Qué bonito es tener una bendición. Qué bonito es tener una respuesta a una oración. Pero la vida no para. Tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Y mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres, dice aquí, vestidos con túnicas blancas, de repente se pusieron en medio de ellos. Es como, yo me imagino la escena así, todos, y me imagino que dos llegan y así como se les queda viendo y así, ¿verdad? ¿Y estos qué? Hubo una historia, una anécdota chistosa. Cuando con la señora nos íbamos a casar, a ella y a la suegra se les metió que en Tapachula las cosas son más baratas. Y sí, era verdad, Tapachula las cosas son más baratas. Así que fuimos, pero ella tenía un viaje de trabajo y la suegra ya estaba en la frontera y su servidor tenía que salir de acá. Así que, pues usted sabe, yo soy humilde, ¿verdad? Y la clave de la vida es hacer lo que le dicen a uno. Entonces nos quedamos de juntar en Retaluleo, en un restaurante. Y yo entré al restaurante, me parqué y estaba ella con su compañero de trabajo. El compañero de trabajo me conocía y yo llegué por detrás, ¿verdad? Y los vi que ellos estaban viendo el tráfico hacia afuera, ¿verdad? Yo por detrás dije, bueno, por lo menos me está esperando, dije. Pero el compañero dijo una mala palabra. Ahorita va a pasar el tal por cual, ¡pum! Hecho, ¡pum! Porque ni nos va a ver. Se echó una broma así. Entonces yo puse las manos hacia atrás. ¿Con qué tal por cual? Le dije yo. El tipo era muy moreno, pero ese día se puso blanco. Y yo me imagino esta escena algo así. De repente ellos se quedan viendo y es un susto, son muchas cosas. Pero lo que quiero decirte es que Dios siempre va a encontrar una manera de hablarte. A veces no lo conectamos, a veces no lo entendemos, a veces pensamos que Dios te va a hablar como te hablo yo, ¿verdad? Que te llamo o que te busco o como estamos haciendo ahorita. Pero Dios tiene un sinfín de formas de hablarnos.
Y nuestro trabajo espiritual empieza cuando tratamos de descifrar lo que Dios nos está diciendo. Dios te habla especialmente por su palabra. Dios te habla por las personas que te caen bien y por las personas que te caen mal, por medio de ellos. Dios te habla por las buenas circunstancias y por las malas circunstancias también te habla. Dios se está comunicando continuamente. Dios está comunicando. Y aquí, aunque ellos acaban de ver la partida del maestro, igual Dios se les comunica. Claro que a usted y a mí nos sería más fácil ver a un hombre vestido de blanco entrar ahorita, y dice el Señor, bueno, qué fácil sería hacerle caso a lo que nos dijeran, ¿verdad? Pero Dios nos da el mérito de, aunque no estén vestidos de blanco, de si le ponemos atención a lo que Dios nos está hablando, tenemos más méritos. Dios siempre se comunica y nosotros nunca hemos de perder el esfuerzo de verlo y de aprenderlo a buscar en todo. Vivo a la orilla de una montaña y veo las montañas del otro lado y veo el volcán de Pacaya. Y no tengo cortinas en mi cuarto y ya no quiero tener cortinas en mi cuarto, y tengo una de las ventanas más grandes que se puede imaginar. Y por alguna razón mi reloj biológico se activó a la hora de la luz. No sé si es eso o las ganas de ir al baño. Ya estoy grande, debe ser. Pero he visto los amaneceres más hermosos en estos últimos 2 años. He visto a veces cómo la luz del sol empieza, a veces es como amarilla, a veces anaranjada, a veces más rojita, y a veces hay unas nubes. A veces me levanto y el volcán de Pacaya está en erupción, y ahí sí me pongo los lentes para verlo en HD. Digo, Dios está hablando si lo queremos oír. A veces, honestamente, que no le pongo coco y me voy al baño a hacer lo que tengo que hacer, y ya regreso a dormirme, o a intentar dormirme, o a leer, o a lo que toque, dependiendo qué día sea, y ni le pongo coco a lo que está pasando. Pero hay días que me paro y le digo, gracias Señor por eso, y empiezo a sentir el amor de Él, empiezo a sentir la bendición, empiezo a sentir la conexión. Dios siempre nos habla, pero también nos habla por medio de la suegra, también nos habla por medio del que nos cae mal. Dios siempre nos habla. Bueno, la suegra no nos cae mal, ¿verdad? Ok. Lo que pasa es que hoy ya, a la semana pasada le dije que era su cumpleaños y no iba a hablar mal de ella, ¿verdad? Pues hoy ya pasó su cumpleaños, pero tampoco voy a hablar de ella. Hechos, sigue diciendo lo que dicen los hombres de Galilea. ¿Por qué están ahí parados mirando al cielo? La pregunta es obvia, porque se nos fue el Señor. Por supuesto, la respuesta es obvia, pero ellos tenían una gran lección. La vida continúa. Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, y les deja una promesa. Pero un día, de la misma forma como lo vieron irse, volverá. Nosotros los creyentes en Jesús, cuando miramos la línea de tiempo que tenemos, debemos de siempre tener en perspectiva que Jesús un día va a regresar. Tu conocimiento de su retorno es tan importante como tu conocimiento de su muerte, porque la obra del Señor se va a completar cuando Él regrese. La segunda venida de Jesús es tan importante como la primera. La primera, Él nos vino a rescatar, nos vino a hacer pueblo, vino como siervo, vino humildemente, vino tomando una forma que no era la majestad y la gloria que Él, Dios mismo en el cielo, tenía. Pero Él va a regresar. Y es muy importante que no desconozcamos esa promesa. Jesús va a regresar, y va a regresar de la misma forma como se fue. El punto es, ¿qué vamos a hacer
en lo que eso sucede. Ese es el punto de la vida, hermanos. Eso es lo que va a marcar nuestro destino eterno. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida en lo que lo encontramos a Jesús y en lo que Él va a regresar? Porque Él va a regresar y ese espacio de tiempo es determinante para ti y es determinante para mí. No tenemos la vida comprada y todo lo que hagamos es importante. Jesús o los ángeles, o los hombres estos hacen esa promesa. Ahora la pregunta que yo tengo para ti esta mañana es: ¿por qué estos hombres, cuando dicen va a regresar, por qué no les dicen otra cosa? ¿Por qué no dicen, muchachos, acuérdense que les dijo, vayan a hacer tal cosa, vayan a ponerse a orar, vayan a hacer lo otro? Porque así nos gustaría vivir la vida a nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que haga? Que me dijera. Pero estos varones los enfocaron en lo que iba a pasar el día que Jesús viniera. Pasaron 2000 años y Jesús no ha regresado. Eso no quiere decir que no vaya a regresar. Eso quiere decir que está tardando un poquito, pero Él va a regresar. ¿Por qué ellos no le dicen qué tienen que hacer a corto tiempo? ¿Por qué les dice lo que va a pasar miles de años después? Porque seguramente estos hombres iban a morir, ya no iban a existir, pero Él les habla en función de que va a regresar. Y yo quiero sugerirle una forma de ver esto, y está tipificado con muchas parábolas que Él nos dio. Él va a regresar para ver qué hicimos desde que lo conocimos hasta que partimos. Hay más de 5 parábolas, muchas parábolas. Normalmente las parábolas enfrentaban un tema, pero hay más de 5 parábolas. Digo más de 5 palabras porque ya voy contando 6 en los 4 evangelios, en donde Jesús dice que viene el dueño de un campo, compra un campo, se le va a los siervos y luego manda a profetas y manda a sus hijos. Hay más de 5. Hay más de 5, no sé, o sea, yo voy contabilizando 5, en donde Jesús dice que el dueño de la finca regresaba para ver cómo se estaba portando la gente. Yo quiero sugerirte que una de las cosas que Jesús va a hacer es que va a regresar para ver cómo lo hicimos nosotros. ¿Qué hicimos con su palabra? ¿Qué hicimos con sus promesas? ¿Y qué hicimos con el tiempo que Él nos dio? Porque es tan fácil envolverse en la vida, en el día a día. Es tan fácil olvidarnos que tenemos una misión en esta tierra y pensamos que la misión es solo lo que vemos. Tenemos una misión intangible, tenemos una misión no visible. Hay algo que Dios quiere que tú hagas. Lo hemos visto, de eso se han tratado los temas anteriores, que va a haber una promesa. Y luego nosotros llegamos acá y tenemos una dualidad, ¿verdad? El domingo es el día del Señor, decimos, ¿verdad? Y pensamos y vamos a la iglesia, oímos palabra, gloria a Dios, cantamos unos coros, levantamos la mano, nos caemos un poquito, a veces no, y la cosa la pasamos bien, en la tarde vamos pero de ahí el resto de nuestra semana, lo que gobierna nuestra inversión de tiempo son cosas puramente de este mundo. No quiero decir cosas mundanas porque eso es otra cosa, sino tenemos que trabajar, tenemos que cuidar hijos, tenemos que esto, y eso hay que hacerlo. Pero Dios va a regresar para pedirte cuentas de los dones, talentos y especialmente promesas que Él te dio. Y nos va a pedir cuentas a todos. Este tema del propósito, este tema de la misión que Dios te ha encomendado, es determinante hacerlo sin dejar de hacer lo que nos da de comer, lo que nos cuidar a la familia, responsable con la familia, la responsabilidad hacia la familia, la responsabilidad hacia nuestra nación y todas las otras cosas que hacemos para existir.
Yo no me paro esta mañana frente de ustedes a decirle, mire, como se han tomado muchos púlpitos, olvídese de las cosas terrenales. No, las cosas terrenales son importantes. Yo me paro aquí a decirle, recuerde también lo eterno. Tenga un tiempo diario para recordar lo eterno, para recordar que usted tiene un propósito y un llamado de Dios. Y eso es expandir el reino. Esa es nuestra misión, expandir el reino. Ahora me quiero explicar bien, porque siento que estoy medio de lado con la cámara. Por eso me corrí. Me quiero expandir bien, me quiero explicar bien, perdón. Porque se ha pensado que expandir el reino es exclusivamente hablarle a otros de Dios e invitarlos a que conozcan de Dios, y parte de eso es expandir el reino. Pero como lo veíamos la semana pasada, el tema del reino es que yo conecte el poder que Dios me quiere dar para transformar mi vida, para ser prosperado, para ser bendecido, sí, en las cosas temporales y en las cosas eternas, como lo estoy tratando de dar a entender hoy. Todos tenemos una responsabilidad con las cosas temporales. Hay que hacer la cama, por supuesto que hay que hacer la cama. Los jóvenes que no hagan la cama, que Dios los perdone, eso es pecado, no hacer la cama. Y si usted no hace su cama, haga su cama. Es una buena forma de empezar bien el día. Hay que hacer esas cosas hay que hacerlas bien, pero no hay que olvidarnos de que la capacidad que Dios nos está dando es también para crecer lo espiritual. Y entonces yo quiero hablarle de tres cosas que me tocan a mí en este pasaje que estamos viendo. Leamos el versículo 12. Después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia, y cuando llegaron subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban, el aposento alto. Quiero hablarle de expandir el reino, de expandir la bendición, de expandir lo espiritual. Jesús dijo en Mateo 6, Él está hablándole a sus discípulos y tienen una conversación y dice, los gentiles, los desconocedores de Dios, ellos se preocupan de qué van a comer, de qué van a esto y todo lo demás. Y luego les dice, buscad primeramente el reino de Dios y su expansión, su justicia. De eso le quiero hablar. Y las cosas, todas estas cosas, dice la Escritura, les serán añadidas. De eso le quiero hablar. Esta gente regresa y regresan a la habitación donde se hospedaba. Arqueológicamente hablando, este es un sitio muy descuidado a día de hoy en Jerusalén. Saben dónde está, pero muy poca gente va a ese lugar tan importante, a donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, a donde ministró la cena que lleva su nombre, y a donde descendió el poder de Dios en Pentecostés. Pero ellos regresan ahí. Expandir el reino de Dios es hacer grandes cosas para Dios. Sí, si usted logra ver que darle de comer a sus hijos es hacer grandes cosas para Dios, usted ya me captó lo que estoy tratando de decirle. Si usted logra ver que tener una mejor salud es hacer grandes cosas para Dios, no. Mire, me cuesta mucho explicarlo, pero ¿por qué comemos? ¿Por qué comemos? ¿Usted por qué come? Yo no sé, le voy a decir por qué como yo. Yo como porque me gusta comer. A mí me gusta comer. A mí la comida me guiña el ojo. Oh, la comida me bendice. Anoche fuimos a una reunión de Gibor en la casa de Mako y Miriam y nos dieron unas milanesas. Y yo vi que la gente que conmigo algo chiviaditos. Yo me serví 2 pedazos de carne, ¿y qué? Y todos uno. A mí me gusta comer, pero ¿por qué deberíamos de comer? Deberíamos de comer para tener fuerzas para cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Eso es expandir el reino de Dios. No solo porque nos gusta,
¿Por qué deberíamos de educar bien a nuestros hijos? Para que ellos cumplan su propósito. El propósito que, o sea, Dios está en todo, en todas las actividades físicas que nosotros hagamos. Debemos de hacerla con la motivación de que eso es expandir el reino de Dios. Así que cuando esta gente llega, lo primero que hace es crear un enfoque. Hermano, ¿cómo expandimos el reino de Dios? Primero, enfóquese. ¿A qué me refiero con eso? Él les pidió que vuelvan a Jerusalén y tenían una semana para analizarse, para pensar, para meditar antes de que el Espíritu Santo viniera. Esto fue 7 días antes. Yo quiero invitarlo a hacer un análisis continuo de su vida. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su liderazgo? ¿Cómo está su casa? ¿Cuáles son los logros que Dios quiere que usted haga para este año? ¿Qué tal están sus finanzas, su salud, su relación con sus hijos, su cónyuge? Pero sobre todo, ¿cómo está su relación y servicio a Dios? ¿Cómo está su obediencia a Él? ¿Cómo está su dependencia de Dios? Yo quiero animarlo a que periódicamente usted se siente a hacer un análisis y se enfoque, y que lo que usted vaya a lograr este año sea para darle la gloria. Yo voy a ser más saludable este año. ¿Por qué? Porque quiero servir mejor a Dios. Puedo servir mejor a Dios cuando tengo salud. Yo voy a tener mejores recursos porque cuando yo tengo mejores recursos puedo cumplir más con la palabra, puedo ayudar a otros, puedo bendecir a otros, puedo cuidar de mi familia, puedo darle el testimonio a Dios de mi familia, de un Dios que provee, de un Dios que es bueno y de un Dios que es responsable. Pero yo le invito a hacer un análisis continuo de su vida, a sentarse, a escribir sus metas. Miren, año a año, nosotros en enero más o menos hacemos este ejercicio. Yo se lo transmito a usted y hoy es una de esas ocasiones. Que le sirva para crear enfoque. Que le sirva para crear enfoque. La gente estaba en ese tema. Ellos sabían el llamado que Dios les iba a hacer y regresaron a meditar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estoy seguro que esas charlas estuvieron en ellos. Mira, pues el Señor dijo que hasta que viniera la promesa. ¿Y cuál será esa promesa? La promesa del Espíritu Santo. Ellos tenían la conexión, ellos sabían que en Pentecostés algo importante iba a pasar. Y estuvieron esa semana. No salían solo para comer y para ir al baño, espero yo. Y ahí estaban, 120. Y yo le animo a usted a que en este tiempo usted escriba su deseo. Por lo menos haga algo y escríbalo. Me bendice mucho cuando algunos de ustedes, por ahí en los meses del año, he recibido reportes, me llaman o me escriben o me mandan un WhatsApp. Ahora con el WhatsApp es muy fácil. Mire, me dice, voy así con mis metas. Hemos tenido dinámicas para escribir nuestras metas. Y yo de eso le estoy hablando. Cree un enfoque. Mire su vida como está hoy. ¿Y cómo podría ser su vida mejor para servir mejor a Dios? Y escríbalo. Por supuesto que la sanidad, por supuesto que tener una mejor relación con sus hijos cabe dentro de eso, pero eso le va a dar a usted enfoque de cómo comportarse con sus hijos. Por supuesto que tener una mejor relación con su cónyuge, eso le va a servir le va a ayudar a servir mejor a Dios. Pero usted necesita saber cómo está, necesita pensar cómo está, necesita evaluar cómo está. A veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, pero no hacemos el ejercicio de detenernos a pensar dónde empezamos, a dónde queremos llegar. Y eso es enfoque. Necesitamos crear un enfoque, necesitamos una iglesia que se enfoque, necesitamos individuos de iglesia que se enfoquen en el crecimiento. Y por el amor de Dios, enfóquese también en cómo crecer su relación con Dios, su conocimiento de Dios, su dependencia de Dios, su amor por Dios, su servicio hacia Dios. Cree un enfoque que le ayude. Necesitamos enfocarnos. A veces vamos por la vida, se nos está pasando el tiempo. Qué rápido se pasa el tiempo. ¿Sabe qué? Hoy es el último domingo del primer mes del año. Ya se nos fue enero. Dentro de poco tiempo va a estar usted con
venir a la iglesia en calzoneta, porque ya viene Semana Santa, pues por lo menos póngase ropa encima, aunque venga con la calzoneta abajo. Y después ya no tardaremos en tener que venir con paraguas. El tiempo se pasa muy rápido. Y si no enfocamos, estamos desperdiciando nuestro recurso más valioso. El dinero que se pierde se puede recuperar. El tiempo no lo podemos recuperar. Y como dice el escritor del libro de Eclesiastés, no sea que lleguen los días en los cuales ya no tengas contentamiento y pienses, ala, desperdicié mi vida. No puedes enfrentar la vida y pensar que un día vas a vivir con remordimientos de lo que no hiciste. Yo te lo pido por el amor de Dios, crea un enfoque en tu vida. Tienes vida, estás respirando todavía, aunque estés mal de salud o como sea, tienes un propósito que lograr para Dios y tienes que enfocarte. Así que yo los invito a escribirlo, no solamente a crear un enfoque de eso, sino a escribirlo, que usted pueda escribir: este año yo quiero hacer tal cosa. Yo le he dado un testimonio: este año yo quiero, esa construcción que está allá afuera enfrente, la empezamos hace 3, 4 años, pero este año yo me senté y escribí en mi taza: yo quiero que terminar ya esas clases. Bueno, no las terminamos porque me hacen falta las puertas y la ventanería. Ya sé cuánto cuesta, ya tengo los presupuestos, o sea, yo estoy haciendo mi parte también, pero no está como empezamos el año. Ya se ve decente. ¿Por qué? Porque hubo un enfoque. Y cuando hay enfoque, a veces no creamos enfoque porque pensamos que no tenemos los recursos para hacerlo. No se trata de hacer recursos, se trata de lo que Dios quiere hacer. Y si Dios quiere bendecirnos, Él lo va a hacer como sin nuestra esfuerzo, pero mejor si se esfuerza. Mejor si se esfuerza. Así que escriba, siéntese con su familia. Miren, muchachos, que este año queremos viajar. ¿A dónde vamos a ir? A Matitlán. Pues aunque sea Matitlán. ¿Y cómo nos vamos a ir? A Jalón. No sé si es bueno que se vaya a Jalón, ahí le encargo, pero yo estoy bromeando. Pero siéntese, involucre a sus hijos. Hable con la señora y dígale: señora, ¿cómo vamos a hacer para tener un mejor matrimonio este año? Lo primero que la señora le va a decir: tenés que cambiar. Tiene razón, por supuesto que tiene razón, tenemos que cambiar, pero no somos los únicos, va. Y tenemos que trabajar y habla, y bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, por lo menos nos vamos a dejar de decir atarantados. Vamos a quitar. Y el que diga llame al otro atarantado tiene que pagar una multa de 5,000 quetzales. Yo sé, esas cosas se van a, o sea, algo, hermano, algo. Y llegue en su labor económica, ¿cómo usted puede hacer? Con sus hijos, con su familia, con todo, con su iglesia. ¿Cómo puede ser usted un mejor miembro de Visión de Fe? Enfóquese. Esta gente se regresó y una semana estuvieron enfocados en lo que Dios iba a hacer. Número 2, la última semana, desde que se fue Jesús hasta que vino el Espíritu Santo, se conoce en los tiempos bíblicos como la semana del reinado. Existe entre la Pascua y Pentecostés 50 días, y esos 50 días hay un mandamiento que está en Levítico 23 que les hablaba a ellos de que ellos tenían que contar cada día. Hoy es el día 1 y el mandamiento se llama la cuenta del Homer. Hoy es el día 1, hoy es el día 2, hoy es el día 3. Y esos 50 días eran días de preparación para recibir la palabra de Dios. Esto está basado en la salida de los israelitas de Egipto. La última semana era la semana del reinado. Hay 7 aspectos que se trabajan: 7 por 7, 49 más 1 son 50. Pero en la séptima semana ellos estaban hablando
y trabajando cómo iban a aplicar el reino de Dios en la tierra. Y por eso es que usted ve que un Pedro se levanta y mire, éramos 11, 12 dijo Jesús que teníamos que ser. Uno se mató, se ahorcó, escojámonos a otro. Por eso es que Pedro hace eso, porque ellos están en un momento de meditación. La segunda cosa que yo le quiero decir a usted es que no basta con enfocarse. Usted tiene que ponerse en una posición de ganar. Usted tiene que prepararse. Usted tiene que hacer un trabajo, sobre todo un trabajo mental. Porque si usted quiere alcanzar grandes cosas, usted se lo tiene que hablar a su cerebro, usted se tiene que convencer a su cerebro, usted tiene que hablarlo, usted tiene que decirlo. Usted tiene que identificar hábitos negativos. Usted tiene que identificar cuáles son sus dotes. Hay que prepararse, hermanos. Hay que prepararse. La preparación tiene que ser continua. Usted tiene que casarse con el crecimiento personal. A veces pensamos que llegamos a un modo, ya no necesitamos nada de Dios. Es cuando pensamos así, es cuando más necesitamos. Necesitamos crecer. Le hablaba de Judas al empezar la prédica. Estuvieron 12 con Jesús. 11 llegaron a hacer grandes cosas. Judas, a pesar de haber sido el tesorero de Jesús, a pesar de haber comido con él, a pesar de haberlo escuchado, a pesar de haber visto los milagros, Judas decidió que no iba a cambiar. Tristemente, muchos cristianos pasan la vida y no tratan con sus hábitos negativos, no cambian, no abren la mentalidad, no se abren a mejores cosas. Y estoy hablando de la mentalidad, estoy hablando de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de enfrentar el mundo, porque ya lo dijo el sabio y conocido refrán, que se lo atribuyen a Einstein, pero yo no sé si es de él. Dice: tanto el que piensa que puede como el que piensa que no puede, ambos están en lo correcto. Entonces es un tema de tratar con nuestras actitudes. Y hoy hay mucha ayuda. Hoy en día hay mucha ayuda. Hoy en día tenemos que romper. ¿Sabe qué tenemos que romper nosotros los cristianos? Sobre todo barreras religiosas de cómo se han hecho las cosas siempre. Barreras religiosas. La religión, ya lo dijo otro atarantado, es el opio de los pueblos. Se refería a una en específica. Pero la religión es la interpretación del hombre de cómo llegar a Dios. Eso no es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y tiene mandamientos, tiene procedimientos para alcanzar el éxito y tiene promesas que debemos de alcanzar. Pero a veces tenemos mucha religión en nuestra mente. La religión son mandamientos de hombres. Ahora hay ciertos mandamientos de hombres que debemos tener. Por ejemplo, la Biblia no dice que no podemos adorar al Señor en calzoneta. Pero yo no dejaría a alguien subirse a adorar al Señor en calzoneta aquí porque de repente nos gusta a todos y ya vamos a andar en calzoneta a todos. No, por obvias razones. Entonces hay algunos mandamientos de hombre que necesitamos. Hay cosas de órdenes. Pero la religión ha hecho mucho daño. La religión ha hecho mucho daño. Las creencias religiosas han hecho mucho daño. Muchísimo daño. Y si usted ve, todos tenemos un mandamiento de hombre muchas veces metido en la cabeza. ¿Cómo debería ser la iglesia? Una vez llegué a predicar yo con esta cosa a un lugar y yo bien contento con creo que era medio nueva, y estaba yo con el iPad predicando al Señor y no sé qué, y yo controlo mi presentación aquí, y entonces tan así que si quiere le hago una carita feliz. Va, mire pues. La que carita feliz más fea. Olvídelo. Y estaba yo así, y me dijo el cuate donde fui a predicar: mire, me dijo, yo no creo en las prédicas de la gente que no sube la Biblia, me dijo. Y yo así como, fíjese, y yo me sentí mal. Desde entonces cargo una Biblia ahí por si alguno de ustedes piensa así. Ahí la tengo. Pues son mandamientos de hombre. Son mandamientos de hombre.
Y tenemos que aprender a trascenderlos, aprender a cuestionarlos. Dios te desafía a crecer, a ser una persona mejor. Tienes que prepararte. ¿Quieres tener mejores finanzas? Bueno, pues investiga de cómo producir, ¿verdad? Investiga qué dice la Biblia de las finanzas, tanto de cómo administrarlas. La Biblia lo dice. Investiga cómo ser sano. Ahí está en la Biblia. El mapa del universo está escrito en la Biblia, y yo lo tengo en el iPad, por eso menciono el iPad, pero aquí también tengo Netflix, entonces no puedo como todo, ¿verdad? Y el último pensamiento que yo le quiero dejar a usted, primero, es que usted debe de prepararse. Primero es enfocarse, prepararse, y la segunda cosa, usted tiene que hacer. Porque las acciones generan reacciones. Esta gente regresa, como lo vimos, y están en ese tiempo de enfoque y preparación. Y Pedro dice, pido la palabra. Muchos piensan que Pedro fue la cabeza de la iglesia. Pedro no fue la cabeza de la iglesia. Aquí Dios lo usó a Pedro. En la cabeza de la iglesia fue el hermano de Jesús, Jacob, ¿verdad? Eso es muy fácil verlo leyendo el libro de Hechos. Pero Pedro toma el tiempo y levanta la mano. Mire, muchacho, de los 11 que quedamos, dijo, o éramos 12, pero uno, Judas, se ahorcó, y ahora solo quedamos 11. Tenemos que escoger uno que estuvo con nosotros desde el principio y que vio el ministerio del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué? La Biblia, cuando le dice algo, usted tiene que preguntar ¿por qué? Porque del por qué trae una gran lección. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que escoger otro? ¿Sabe qué? Escogieron a un tal Matías, así como el hijo de ustedes. A Matías escogieron. ¿Y sabe cuándo se vuelve a mencionar Matías en la Biblia? Nunca más. No se vuelve a mencionar. Entonces, ¿para qué lo escogieron? Y al que no escogieron, se vuelve a mencionar porque se convierte en el compañero de... O sea, uno dice, ¿y por qué? Y debemos de ver la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué importa eso? Pero Pedro da una respuesta, dice, necesitamos otro que sea partícipe de ese ministerio. No importa por qué, Jesús lo dijo, que éramos 12 y 12 tenemos que ser. Es la respuesta. Póngase en posición de ganar, hermano. Póngase en posición de ganar. Muchas veces nosotros mismos oramos, buscamos, le creemos a Dios y luego nos metemos un balazo en el pie, porque no vamos a hacer las cosas. Tenemos que vivir nuestra fe, tenemos que llevar a cabo nuestros planes. Si no nos salen bien, tenemos que replantearnos, tenemos que reinventarnos. Tenemos que entrarle a nuestro matrimonio, tenemos que entrarle a nuestros hijos. No podemos ignorar las cosas que están pasando. Tenemos que enfrentar, tenemos que hacer. Tenemos la palabra de Jesús de cómo manejarlo, así que tenemos que actuar, tenemos que ponernos en posición de ganar. Hace algunos años, estoy hablando de muchos años, yo fui a Shela a jugar, no fui a jugar, pues fuimos a visitar, pero el tío, usted lo conoce, el tío mío, Efraín Avelar, él es un poquito más alto que yo. Él había sido basquetbolista y yo era basquetbolista, y para mí no había, yo no fui traidero, fíjese, hermano, aunque no me crea, yo fui basquetbolero. Mi perdición era una redonda de este tamaño. Esa es la que me impedía estudiar, esa es la que me impedía, esa babeaba yo con esa. Así que andaba yo en esos tanes, y recuerdo que jugamos y en contra, y terminamos el primer 21, y pues para la gloria del Señor nos permitió chamarrear al tío. Entonces dijo, vamos a jugar otro. Vladi dijo, tú vas conmigo. Y a mí le quitó la emoción. Pero ese hombre se puso en posición de ganar. No perdimos otro 21. Bueno, él aguantó como 2 más nada más.
Yo me echaba como 20, 21, hermano. Y después todavía podía ir a jugar partidito. Ay, qué años aquellos. Póngase en posición de ganar. Sea obediente a Dios. Cumpla lo que prometa. Haga, actúe. El verdadero éxito se logra por medio de la obediencia. La obediencia es vital. El verdadero éxito se logra cuando nosotros conectamos en la promesa de Dios, nos ponemos y vamos a hacer, y luego nos planificamos, nos enfocamos y luego actuamos. Enfrente. Hay una historia que le quiero contar. Había un pueblo que estaba siendo atormentado por un gigante. Esta no es una historia bíblica, aunque pareciera. Era un robot gigante. Y un día llegó un hombre muy pequeño, y toda la gente, cuando el gigante salía, la gente huía. Pero un día llegó un hombre muy pequeño. Ese hombre se coló en el pie del gigante, y como era un robot, se fue metiendo hasta que lo logró desactivar. Y la victoria del pueblo fue muy grande. Y a veces nosotros debemos de actuar como ese hombre cuando vemos los gigantes de la vida, los gigantes de la enfermedad, de la deuda, de los problemas familiares. Nos aturden y nos paralizan, y nos acostumbramos a no hacer algo. Pero si nosotros vamos en el nombre de Dios, podemos saber, así como el otro muchachito, el patojito rubio que agarró una honda y 5 piedras, y con la primera piedra derribó a Goliat. Tenemos que enfrentar las cosas, tenemos que entrarle. A veces nos da miedo perder o vergüenza. Tenemos que entrarle, hermano. Póngase en posición de ganar, expandir el reino de Dios. Es entender que Dios está con nosotros, por nosotros, para llevarnos afuera a lograr grandes cosas para Él. No lo podrá hacer con una mentalidad equivocada. No lo podrá hacer, no es producto de la casualidad. Usted se tiene que enfocar. Usted tiene que pensar qué quiere hacer este año para Dios. Y luego tiene que hacer ejercicios espirituales. Tiene que pagar un precio. Por eso es cuando yo veo esos programas que dicen: tenga un cuerpo con 3 minutos a la semana de ejercicio, 6 pack. Uno dice, eso no funciona. Yo tengo un 2 pack, pero en bolsa, uno de cada lado. Requiere esfuerzo, requiere mucho esfuerzo. Requiere que yo le diga al Señor que sabe, mire, ¿y qué tengo que comer? Pollito hervido. Bueno, ahí yo si quiero pagar el precio o no. Pero los logros requieren esfuerzos, y muchas veces no nos ponemos en una posición de ganar. Pero ¿sabe qué? Dios espera que con el poder que ha depositado en usted, que con la promesa del Espíritu Santo, Él espera que usted haga grandes cosas para Él. Un día se lo va a venir a preguntar. Dios espera que a pesar de todos los problemas, que a pesar de todas las situaciones y circunstancias que usted está enfrentando, que a pesar de lo que sabe y lo que no sabe, que a pesar de la educación o no que tenga, Dios espera que usted haga grandes cosas para Él. Dios lo espera y se lo va a venir a preguntar. Y yo voy a decir, cuando se lo esté preguntando, lero, se lo dije, si usted no tiene nada que responder, me voy a burlar de usted en su cara. No son bromas. Porque Dios lo espera. Dios es un inversionista y Él espera un retorno a su inversión. Eso es lo que somos. Hay gente que deja un legado. Hay gente que duele mucho cuando no está, y hay gente que uno dice, qué bueno que ya no está. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Cuál quiere ser usted?